Continuando con los sistemas de administración financiera, hoy vamos a ver sistema de administración de bienes patrimoniales, uno de los sistemas conexos del macrosistema de administración financiera pública en la Argentina. Y vamos a ver también algunas normativas vinculadas a la provincia respecto a este tema y su adaptación al esquema sistémico que plantea la nación. Bueno, antes de comenzar, quiero consultarle si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan para consultar, para preguntar. Por favor, Por el estoy chat, a su disposición. sí, por el chat todavía no Sí. pusieron nada. Bueno. Ninguna pregunta. Bueno, vamos a comenzar entonces nomás la clase. El sistema de administración de bienes patrimoniales es uno de los sistemas hola, sí. ¿Están habilitados los micrófonos, Rosario? ¿O no? Hay de una chica que ya lo desconecté. Ah, bueno. Bueno. Antes de comenzar, vamos a hablar sobre el tema de la evaluación entonces. Esta semana, este próximo viernes, vamos a tener otro control de lectura vinculado estrictamente a al sistema presupuestario, o sea, a las 4 clases que dimos del sistema presupuestario. A lo que es el proceso del sistema, a lo que es el presupuesto por programa como técnica que se utiliza para la formulación, ejecución y evaluación del sistema, el funcionamiento de las diferencias que pudiera haber en el sistema provincial y el tema de los resultados presupuestarios y la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, que sería la 4ª clase del tema. Entonces, por esas 4 clases, entonces vamos a hacer una evaluación el próximo viernes, similar a la que hicimos el viernes anterior. Dicho sea de paso, ustedes ya tienen las notas, ya tienen las evaluaciones, nosotros también ya las tenemos incorporadas al archivo de la materia este año, y bueno, vamos a ver cómo funciona el próximo viernes con el sistema presupuestario para aquellos que no han podido alcanzar el mínimo en la evaluación del viernes pasado, tienen la oportunidad de una suerte de revancha para poder levantar un poco las notas en ese sentido. Superado el tema de evaluaciones, no sé si hay alguna pregunta, Rosarito, sobre ese tema. Continuamos para ver la clase. Sí, hay una pregunta. ¿Cuál sería el mínimo que se necesita para aprobar el control de lectura? Bueno, el mínimo es al igual que el tema de los parciales, es 6 el mínimo. Después otra pregunta. Nota 6, sí. Sí, dice una de las preguntas del control eran las características del presupuesto y una característica decía, contiene una estimación de los gastos del ejercicio. Pero en lo que leí decía como característica, contiene una estimación de recursos del ejercicio. No sé bien cuál es la pregunta. No sé, la verdad no entiendo cómo es la pregunta. Sí, los recursos en general se estiman y los gastos se establecen como limitativos, pero no sé a qué apunta la pregunta concretamente. Bueno, Ahí ya vamos a lo ver. aclaró. Bueno, pregunta si los dos están bien, o sea,
si el presupuesto contiene una estimación de recursos y contiene una estimación de gastos. Los recursos se estiman, pero los gastos se establecen como límites, se fijan, digamos. No se estiman, se fijan como límites para gastar. Por eso se denominan autorizaciones para gastar también. Los créditos autorizados también es otro nombre que se le da precisamente al presupuesto de gastos. Bueno, y otra pregunta que se repitió es si podrían habilitar la revisión para ver los errores. No. Con la lectura de las lecturas que han sido sugeridas por la cátedra y las normativas vigentes y todo lo que está subido a la página Moodle, ustedes mismos pueden encontrar la respuesta de si está bien o está mal. No vamos a dar las soluciones porque si no le estamos allanando demasiado el tema. Mejor que ustedes lo encuentren a las respuestas positivas o negativas en función de la lectura. Entonces, de esto va a servir también. Es muy fácil que yo le diga, no, este está bien, este está mal, y ustedes se quedan con eso. No. En la medida en que ustedes vayan, busquen la bibliografía pertinente, verifiquen si efectivamente está bien o está mal, ya estamos logrando desde la cátedra el ejercicio de la lectura por parte de ustedes. Si no lo han leído antes, por lo menos que lo lean ahora. De eso se trata, chicos, no de la cosa tan sencilla de que ustedes van y apuestan y después le dan los resultados y bueno, y se quedan con el resultado y seguimos sin leer, seguimos sin estudiar, seguimos sin analizar cuál es la verdadera respuesta. No, yo lo que quiero es que ustedes mismos encuentren la respuesta. Ya tienen la evaluación, o sea, ya saben que de los 10 han aprobado 8, 7, 6, 5, 4. Entonces, busquen pregunta por pregunta en la bibliografía, en la normativa, y encuentren ustedes mismos la respuesta. Y se dan cuenta de cuál está bien y cuál está mal. Después, en todo caso, ya más adelante podemos establecer alguna consulta si sobre ese tema le quedó alguna duda. Pero la respuesta encuéntrenla ustedes, Bueno, leyendo y repasando las cosas. Sí. y dice si por favor entonces podríamos poner a disposición las preguntas. Porque ¿Cómo? o sea, si podríamos poner por favor las consignas o las preguntas porque no se las acuerdan. Bueno, ya lo vamos a hacer eso. Ya lo vamos a colocar. Sí, ya lo vamos a colocar. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Sí, una alumna preguntó, pero no está relacionado con el control de lectura, si sabe algo del turno de julio. No, eso lo tienen que averiguar en la facultad, no tengo idea. No, lo que venimos sí solicitando es que por favor se habilite la atención en los no docentes, en la parte administrativa de la facultad. Eso estamos pidiendo que por favor se habilite, porque eso es necesario, urgente, que tenga para dar respuesta a todos los requerimientos administrativos, no solamente de los alumnos, también de los propios docentes, ¿no es cierto? Así que en ese tema también estamos haciendo gestiones para que se habilite. Pero no tengo idea de qué es lo que se va a resolver con el turno de julio. Ya el de mayo se perdió y bueno, veremos cómo va evolucionando la situación, que por ahí pareciera que mejora y después en un día empeora todo, ¿no? Y ahora estamos todos de vuelta bastante preocupados con lo que pasó en Orán y con lo que puede llegar a pasar, a seguir pasando, digamos, con la entrada de vehículos que vienen desde otras provincias. Así que no sé, la verdad, si se va a habilitar el funcionamiento administrativo de la facultad, lo cual yo creo que es necesario y se pueden hacer los controles pertinentes y los
protocolos para que eso suceda, y de esa manera empezar a tener algún grado de relación de la facultad con los alumnos y con los propios docentes. Bueno, vamos al sistema de administración de bienes patrimoniales. Si no hay otra pregunta, Rosarito. No, no hay más preguntas. No, solo que algunas profesoras de práctica comunicaron que podrían tomarse parciales en julio y que capaz por eso se generó la duda de las mesas de julio. Ah, bueno, sí, es factible que se puedan tomar los parciales de esta materia, tanto para regulares como promocionales, en el mes de julio. Si es que se habilita en el mes de julio la facultad, se abre la facultad. Estamos en la espera de ver qué es lo que sucede, pero no tenemos idea, la verdad, ni de eso, ni de las mesas de exámenes tampoco. Se hablaba en principio que se podría llegar a habilitar en julio ambas cosas, la toma de parciales y las mesas de exámenes finales, para quienes quieran rendir finales. Bueno, el sistema de administración de bienes patrimoniales comprende todo lo que representa el conjunto de principios, normas, organismos, recursos, procedimientos vinculados a las altas, asignaciones, mantenimiento, reasignación y a los registros de conservación y protección tanto de los bienes muebles y de los bienes inmuebles. Ustedes saben que el Estado necesita de un conjunto de bienes económicos para organizar y para prestar los servicios públicos. En el caso de una persona, su patrimonio no es ni más ni menos que el conjunto de bienes que posee, ¿no es cierto? De acuerdo a la definición que el propio Código Civil da sobre la materia. Bienes serían todos los objetos materiales o corpóreos o inmateriales, en el caso de los derechos, y en el sentido amplio, los bienes incluyen también las cargas, es decir, las deducciones que se hacen por las cargas. Y de allí el concepto asimilado a la contabilidad general de que el patrimonio es igual a activo menos pasivo. Pero esa situación patrimonial que en las empresas privadas establece solvencia, que se puede analizar la solvencia, la liquidez, que refleja además las variaciones de ese patrimonio, que son cualitativas y cuantitativas, que está vinculado a la hacienda privada. En la hacienda pública la finalidad es otra, dado que en realidad el patrimonio se necesita como una infraestructura adecuada para prestar los servicios que constituyen su patrimonio y que son elementos en general estáticos y permanentes, y no están considerados en el patrimonio del Estado los medios financieros, que son elementos de posesión estática para el Estado, que los utilizas para hacer frente al pago de los gastos públicos. Solamente se considera dentro de lo que es el patrimonio, y lo vamos a ver durante la clase, los bienes de uso, los bienes registrables. El sistema de administración de bienes en el Estado Nacional tiene un órgano coordinador que es la Jefatura de Gabinete, de Ministro, creada a través del Decreto Nacional 1382/12, y que la designa como órgano rector a la Agencia de Administración de Bienes. O sea, ese decreto, el 1382/12, es el que establece como órgano coordinador a la Jefatura de Gabinete y como órgano rector a la Agencia de Administración de Bienes. A este último como un órgano responsable de la centralización de las políticas y normas en materia de administración de bienes, y entre otras funciones, dictamina las normas generales para el uso
y para el usufructo. Por supuesto que en el sistema también están los órganos ejecutores, que funcionan dentro de los SAF, como todos los otros sistemas de administración financiera, y que son los responsables de la administración, gestión y mantenimiento de los bienes bajo su responsabilidad. Esos órganos ejecutores son los que se van a encargar entonces de llevar adelante la ejecución del funcionamiento de este sistema. Pero fundamentalmente lo que tienen a cargo los órganos ejecutores es la custodia, el registro de todos los bienes muebles o semovientes que posee cada uno de los organismos. De allí que los órganos ejecutores del sistema de administración de bienes va a tener esa tarea fundamental de la custodia de los bienes. Se supone que el sistema de administración de bienes está basado en recaudos legales referidos a la responsabilidad de agentes y funcionarios públicos respecto de la administración, destino, guarda, custodia, para garantizar la legitimidad, mérito y conveniencia de los costos administrativos. Es de destacar también que se supone que el sistema está también basado en los principios financieros de las 3Es, respetando lo que es economía, eficiencia y eficacia en las 3 etapas que lo analizamos, ¿se acuerdan? Cuando vimos el tema presupuestario, en las 3 etapas del proceso productivo que tiene cualquier tipo de organismo, producción de bienes o de servicios públicos que le presta a la comunidad en respuesta a las necesidades que esa sociedad o que la sociedad o que la comunidad le plantea al Estado. Los objetivos que el órgano rector, ¿Contador? la agencia... ¿Sí? Sí, una alumna pregunta si dentro del sistema de administración de bienes también se incluyen los bienes que tienen, por ejemplo, en el exterior, porque parece que se iba a vender un inmueble en Nueva York. Ah, bueno, qué bueno. Son del Estado, sí, ya vamos a ver inclusive la legislación que lo ampara, los bienes de los distintos estados por el convenio de Viena que se ha firmado por todos los países integrantes de la ONU. Ya lo vamos a ver al tema ese, pero sí, por supuesto, en la medida en que los bienes sean del Estado Nacional, en la mayoría de los países, y el caso de Argentina concretamente, tiene bienes en muchas capitales del mundo, porque bueno, allí funcionan las distintas embajadas, y esos bienes pertenecen al Estado Nacional, obviamente. Así que sí, por supuesto que si pertenece, no conozco en detalle la posibilidad de venta de un inmueble que tenga en Nueva York, pero sí el Estado Nacional puede tener bienes en el extranjero. De hecho, los tiene. Donde funcionan las embajadas son todos bienes que pertenecen al Estado Nacional. ¿Algo más? Perfecto, no, nada más. Bueno. Los objetivos que la agencia como órgano rector tiene fundamentalmente es ejecutar las políticas, las normas, los procedimientos sobre administración de bienes, tanto inmuebles en uso, concesionados y o desafectados, la gestión de la información del registro de bienes inmuebles del Estado y la coordinación de políticas, normas y procedimientos de los bienes inmuebles del Estado Nacional. En realidad, acá en este sistema, vamos a ver que hay una distinción entre todo lo que tiene que ver con los bienes inmuebles y entre todo lo que tiene que ver con los bienes muebles o semovientes. Y en ese sentido, la Agencia de Administración de Bienes monopoliza absolutamente todo el manejo de los bienes inmuebles. En cambio, los bienes muebles están custodiados y están administrados, digamos, por cada uno de los organismos, poseedores de ya sean muebles y útiles, rodados, equipamientos, maquinarias, instalaciones,
todo lo que forman parte del inventario de cada uno de los organismos está a cargo del responsable precisamente de ese organismo. En cambio, lo que hace a inmuebles sí se centraliza y se concentra todo el funcionamiento en la Agencia de Administración de Bienes. Es decir, que hay una centralización sobre algunos aspectos vinculadas a la tarea de custodia de bienes por parte de este sistema. Y en otros aspectos, como es la de los bienes muebles, está absolutamente descentralizada. Tiene esas particularidades quizás distintas al funcionamiento de los otros sistemas de administración financiera. Entre las funciones que la agencia tiene es la de proponer políticas, normas y procedimientos para la administración de bienes inmuebles, fundamentalmente. Coordinar la actividad mobiliaria del Estado Nacional, disponer y administrar todos los bienes inmuebles desafectados del uso, coordinar con los SAF acciones conducentes en la materia, fiscalizar y controlar todos los bienes inmuebles de propiedad del Estado Nacional, transferir y enajenar bienes inmuebles desafectados de uso, efectuar saneamiento y perfeccionamiento de los títulos inmuebles, administrar el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado, elevar anualmente una memoria sobre las actividades cumplidas a la jefatura de gabinete, proponer a la jefatura la desafectación de bienes inmuebles propiedad del Estado Nacional y aceptar donaciones o legados con o sin cargo. Como verán, la Agencia de Administración de Bienes tiene concentrado o centralizado todo el manejo de los bienes inmuebles del Estado Nacional. Entonces, fundamentalmente tiene a su cargo esta tarea. O sea, por ejemplo, ustedes saben que hay todo un trámite que el gobierno de la provincia y la municipalidad de la ciudad capital están realizando para que tierras que pertenecen hoy al ejército argentino y que están en la ruta San Lorenzo, a un costado de la ruta, al ala derecha de la ruta, ¿verdad? Están procurando precisamente que el Estado Nacional las desafecte del servicio del ejército y puedan ser utilizados fundamentalmente para la construcción de viviendas, que buena parte le está haciendo falta a nuestra capital. Y en ese sentido, toda la gestión que se está llevando adelante, como son inmuebles que pertenecen al Estado Nacional, se hace precisamente a través de la Agencia de Administración de Bienes, que es la que tiene absolutamente toda la custodia, la administración, y es la que va a proponer a la jefatura de gabinete, en definitiva, luego de estudiado y analizado el caso, la desafectación de esos bienes inmuebles del Estado Nacional para que sean transferidos a la provincia de Salta, más concretamente para el uso de la ciudad capital. Un ejemplo para que ustedes vean de qué manera está concentrada toda la administración de esos bienes inmuebles en la propia agencia de administración. En el sistema funciona lo que se denomina el SABEN, que está a cargo de la Contaduría General, y en la administración y disposición de los bienes desafectados y de dominio público del registro de bienes e inventarios de inmuebles. Y a cargo de las unidades descentralizadas, SAF, la administración y registro de los bienes muebles, de cambio o intangibles, y la custodia y mantenimiento de los bienes inmuebles. O sea que este sistema de administración de bienes del Estado, saben, está a cargo de la Contaduría y la administración y disposición de todos los bienes desafectados y de dominio público del registro de bienes e inventarios de inmuebles. La legislación nacional en esta materia, hoy por hoy, está, digamos, concentrada en la Ley Nacional 27467, que en realidad fue la ley del presupuesto nacional del año 2018, que derogó
la aplicación de la normativa que establecía la vieja ley de contabilidad y que aún seguía vigente respecto al funcionamiento de este sistema, y por otra parte, que esa ley, perdón, fundamentalmente lo que hace es concentrar en la Agencia de Administración de Bienes la administración de bienes inmuebles y establece que cada uno de los poderes del Estado y el Ministerio Público tendrán a su cargo la administración de los bienes muebles y semovientes asignados a cada una de las jurisdicciones y entidades, quedando facultados para dictar el correspondiente marco normativo. Es decir, le da la autonomía a cada uno de los poderes y en la medida en que estén establecidos dentro de lo que es las funciones de los poderes y de las jurisdicciones y entidades, la administración de los bienes muebles y semovientes. Y por otra parte, lo que fija es que la administración de bienes inmuebles sí está a cargo exclusivamente de la Agencia de Administración de Bienes que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, lo cual fue creada por el decreto 1382/12, que la designa y la establece o la fija como órgano del sistema de administración de bienes. Por otra parte, el propio decreto también crea el Registro Nacional de Bienes de Inmuebles del Estado, que está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes, precisamente, que, como ya dijimos, tiene concentrado y centralizado todo el manejo de bienes inmuebles por parte del Estado Nacional. En la provincia, digamos que no hay un órgano rector establecido, designado o fijado legalmente. Ya sabemos que acá no hay el funcionamiento de un sistema de administración financiera pública como lo conocemos en la nación. Lo que sí hay una suerte de equiparación, dijimos en algún momento, ¿no es cierto?, a lo que son los sistemas nacionales de las funciones a cargo de determinados organismos en la provincia. La tesorería se encarga de todo lo que tiene que ver con el manejo de fondos públicos, al igual que la Tesorería General de la provincia, al igual que la Tesorería General de la Nación. Eso ya lo dijimos en su momento. La Oficina Provincial de Presupuesto hace lo propio con el sistema presupuestario, similar a la Oficina Nacional de Presupuesto. Vamos a ver pronto el sistema de contrataciones y allí hay creado también órganos rectores equivalente a lo que hace la Oficina Nacional de Contrataciones. Y en el resto de los sistemas sigue concentrado todas las funciones dentro de lo que es la Contaduría General. Por lo tanto, siempre decimos en ese sentido que la Contaduría General actúa como una suerte de órgano rector de 3 sistemas de administración financiera equivalentes en nación, que son el de contabilidad, como propio, porque la contaduría lo ejerce también en nación, y después lo que hace a bienes, a la administración de bienes patrimoniales y a lo que hace a la administración de la deuda pública, que viene a ser una suerte de sistema de crédito público que funciona al estilo de lo que es el sistema de crédito público en la nación. La Contaduría General de la provincia tiene entonces, por esa razón, 2 direcciones dentro de la Contaduría, uno sobre la deuda pública, que, reglamenta y ejerce el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con la deuda pública, y lo que hace la administración de bienes patrimoniales, otra dirección, que es la Dirección de Patrimonio y Administración de Bienes, que se encarga puntualmente de la custodia de los bienes del Estado provincial. Acá en la provincia, la ley de contabilidad es la que de alguna manera reglamenta el funcionamiento con el artículo 46, 54-60 y el 50 inciso 10,
el decreto 7566, que establece un régimen de contabilidad y control del patrimonio del Estado, que todavía sigue vigente, el decreto 1407, que habla sobre el Fondo de Administración y disposición de los bienes muebles e inmuebles del Estado provincial, y por último una circular 07 del año 2008, que establece el funcionamiento del área patrimonio del Estado como una dirección dentro de la Contaduría General de la provincia. Pero vamos a ver, cuando hablamos de patrimonio del Estado, ¿a qué nos referimos? No sé si hasta acá hay alguna pregunta, alguna consulta, Rosarito. Sí, no, no hay ninguna duda. Bueno. En algún momento hablamos, ¿no es cierto?, en clases anteriores sobre la hacienda pública, que para alcanzar sus objetivos requiere de bienes, lo decíamos al inicio de la clase, y ese conjunto de bienes aptos para organizar y prestar los servicios públicos que constituyen, en definitiva, el fundamento de la existencia y el objetivo primordial que el Estado tiene, ¿verdad?, es lo que denominamos patrimonio del Estado, que a diferencia del patrimonio de la hacienda privada, está circunscripto, como dijimos inicialmente, a los bienes que se utilizan precisamente para producir los servicios públicos que se prestan a la comunidad. El concepto de patrimonio, el jurídico, podríamos decir que es el conjunto de bienes de una persona, objetos materiales e inmateriales, deducida las obligaciones. El concepto contable de patrimonio lo representamos con la diferencia entre activo menos pasivo, que nos da el capital o patrimonio neto. En definitiva, como verán, expresado con diferentes palabras, pero tienen el mismo significado, lo jurídico y lo contable. Es decir, que están por un lado los bienes y por otro lado las cargas o deudas que existen sobre esos bienes precisamente para establecer el valor de un patrimonio, sea individual, de un ente cualquiera, incluido en el ente público. En la hacienda privada, entonces, el patrimonio es igual a activo menos pasivo, pero en la hacienda pública, el patrimonio constituye todos los elementos económicos susceptibles de posesión estática. Eso implica de que no se toman, ¿no es cierto?, como formando parte del patrimonio, o no se contempla, no se los contabiliza o los registra dentro del patrimonio, a los fondos de disponibilidades, y tan solo están registrados aquellos que son susceptibles de posesión estática. Hola. El patrimonio de la hacienda privada ¿Qué pasa? Sí, parece... A ver. ¿Qué pasó? Sí, parece que un alumno, Chorolque, activó el micrófono y bueno, justo se lo escuchó hablando. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, el patrimonio de la hacienda privada son bienes enajenables en su totalidad, se usan para determinar el resultado y dan a conocer su solvencia. En cambio, el patrimonio de la hacienda pública son bienes naturales, no se evalúan, tienen restricciones para su venta, no se utilizan para medir precisamente la solvencia. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Como materia administrable, entonces, podemos decir que el patrimonio del Estado es el conjunto de bienes susceptibles de posesión estatal, cosas muebles e inmuebles, ciertos derechos patrimoniales y créditos que el Estado posee y que pueden ser utilizados como instrumento material de los servicios públicos, o como fuentes de rentas aplicables a esos mismos servicios. Esta definición de patrimonio del Estado
no involucra ni las deudas ni el dinero. Con lo cual nos circunscribimos, insisto, a los bienes de posesión estática. Es decir, todos aquellos cosas, muebles, bienes muebles e inmuebles, ciertos derechos patrimoniales y crédito que el Estado posee justamente para utilizarlos como instrumento de producción de los servicios públicos que le brinda a la comunidad. El patrimonio de las entidades descentralizadas forma parte del Estado. El patrimonio de las entidades que son haciendas conexas no forma parte del Estado. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que recordemos, cuando vimos en la clase 2, las haciendas conexas son haciendas paraestatales y que son en definitiva empresas privadas. Por lo tanto, su patrimonio es privado, no forma parte del patrimonio del Estado. Lo que sí forma parte del patrimonio del Estado son el patrimonio de las entidades descentralizadas. Y en el caso de las empresas del Estado, figuran en el patrimonio del Estado por la diferencia que hay entre activo y pasivo, es decir, por el patrimonio neto, porque allí sí, como le es aplicable la legislación societaria que funciona también para las empresas privadas, obviamente se toma el valor del patrimonio neto para incorporarla dentro de lo que es el patrimonio del Estado. El inventario de bienes del Estado, en la contabilidad general, podemos decir que la descripción formal, detallada y ordenada, clasificada de todos los bienes, de todas las obligaciones que integran el patrimonio de un sujeto económico, con expresión del valor en unidades monetarias asignadas en forma racional con el fin de hallar el patrimonio neto. Esto ustedes ya lo conocen, ya lo han visto en el estudio de las contabilidades 1, 2, 3, hasta donde han llegado hasta el momento de la carrera. Y esto es un tema para ustedes absolutamente conocido. En cambio, la contabilidad pública, el inventario de bienes del Estado es una simple descripción de los componentes de dominio público y de dominio privado del Estado, con asignación de valores racionales en el caso de algunos de los bienes y con miras a efectuar un adecuado control de la gestión patrimonial en la hacienda pública. ¿Por qué? Porque por la simple y sencilla razón de que los bienes que pertenecen al Estado, al patrimonio del Estado, no son bienes que puedan ser enajenables en la mayoría de los casos. No están en venta al mercado como pueden estar los bienes que pertenecen al sector privado, aun cuando sean bienes de uso y aun cuando sean bienes que no formen parte, digamos, de la actividad comercial o industrial que la empresa privada preste o tenga como actividad. Sus bienes siempre van a estar con la posibilidad de venderse. En el Estado no. En el Estado, para que se pueda vender un bien, debe ser declarado fuera de uso u obsoleto y hacer todo un proceso, ¿no es cierto?, de autorizaciones a los fines de poder enajenarlos a través del sistema de remate o subasta pública. El inventario del patrimonio del Estado, como materia administrable, entonces, consiste en describir componentes del dominio público y del dominio privado del Estado, con asignación de valores racionales en relación a alguno de esos bienes y con mira a posibilitar un adecuado control de la gestión patrimonial de la hacienda pública, decíamos hace un rato, precisamente. Entonces, en este sentido, hemos hablado de bienes de dominio público y hemos hablado de bienes de dominio privado. Y allí tenemos que ir necesariamente a lo que nos dice el Código Civil y Comercial en esa materia. Y en ese sentido, los bienes públicos, esos elementos de posesión estática que dijimos, ¿no es cierto?,
pueden ser considerados bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Esta clasificación es muy significativa, muy importante, que ustedes la puedan entender. ¿Cuáles son uno y cuáles son otros? Los bienes de dominio público son aquellos afectados a la propiedad del Estado y que se destinan al uso común o general de todos los habitantes, ¿sí? Que no tienen restricción. ¿Cuáles? Por ejemplo, hay bienes naturales que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. ¿Cuáles son naturales, por ejemplo? El Cerro San Bernardo, los ríos, las playas de los mares, todo lo que está al uso común o general de los habitantes. Esos son naturales porque no tienen la mano del hombre en general, no ha sido puesta la mano del hombre. En cambio están también los artificiales, donde también son inalienables, también son no enajenables, también son no hipotecables, pero además los artificiales es porque han sido de alguna manera modificados por la mano del hombre. ¿Cuáles serían los bienes de dominio público artificiales? Y por ejemplo, las plazas, los parques, las rutas, las calles, que son de uso en general común para todos los habitantes de la ciudad, de la comunidad, pero que obviamente allí está puesta la mano del hombre. Es decir, todos esos bienes han sido mejorados a partir de la construcción o de una obra pública, en definitiva, realizada previamente y que ha posibilitado que ese bien entonces tenga la mejora que implica la artificialidad que le da al bien de dominio público la mano del hombre. Entonces, las plazas, los parques, las rutas, los caminos son bienes de dominio público artificial. En cambio, lo que no hay ninguna, digamos, modificación de lo que naturalmente, o sea, lo que la naturaleza le ha provisto a cualquier lugar, como a Salta, por ejemplo, como el Cerro San Bernardo, decíamos, ¿no es cierto?, o los ríos, o los mares, a otras ciudades, esos son los bienes de dominio público natural. En cambio, los bienes de dominio privado, entonces dijimos que la característica típica de los bienes de dominio público es que se destinan al uso común o general de todos los habitantes. O sea, todos los habitantes tienen la posibilidad de utilizarlo en cualquier momento del día, de la hora, del año, ¿sí? Uno puede ir a la plaza, puede recorrer una ruta, salvo, bueno, ahora por este problema de la cuarentena, pero si no, tiene toda la libertad de usar esos bienes del Estado. En cambio, los bienes de dominio privado son aquellos que ingresan al patrimonio del Estado y se utilizan para cumplir determinados fines del Estado y están afectados a un servicio público. O puede ser que no lo estén, que no estén afectados, pero de todas maneras, fundamentalmente, se utilizan para cumplir algún fin del Estado. Por ejemplo, es un bien de dominio privado del Estado Nacional, la UNSA, por ejemplo. Todos los terrenos, todos los edificios de la UNSA son bienes de dominio privado. ¿Por qué? Porque se utilizan para cumplir el fin de la educación universitaria nacional en la provincia de Salta, pero no pueden ser utilizados a cualquier hora, en cualquier momento y por todos los habitantes de la sociedad. Lo usan quienes reciben ese servicio y tienen, por supuesto, restricciones para el uso, como que ahora está cerrada la universidad y ustedes no pueden acceder
a, a entrar, ¿no es cierto?, a los edificios de cualquiera de las facultades. Y además cumplen un horario mientras se presta el servicio y lo utilizan quienes reciben ese servicio, diferente a los bienes de dominio público. Lo mismo pasa con los hospitales, lo mismo pasa con las escuelas, con en general todos aquellos bienes que pertenecen al Estado, pero que cumplen un fin concreto del Estado, distinto a lo que hablábamos recién de dominio público, justamente que eran aquellos que están a disposición y que forman parte, digamos, de los bienes del Estado, pero que no tienen una utilización específica, sino que están para el uso general de todos los habitantes de una sociedad. Los bienes de dominio privados son afectados a la propiedad del Estado y respecto de los cuales el Estado puede disponer su usufructo y su enajenación, realizando actos administrativos propios del ejercicio del derecho de propiedad. El Estado los usa para sus actividades, no estando abierto el uso y goce comunitario, y el Estado además puede explotarlo, enajenarlo, locarlo, transferirlo, conceder su explotación, y está sujeto a prescripción. Los bienes de dominio privado se pueden clasificar entonces en bienes de uso, bienes de cambio, bienes de consumo. Y están en general valuados y contemplados dentro del inventario de bienes que el Estado tiene. Cosa que no sucede de igual manera con los bienes de dominio público artificiales, porque ¿cómo hacen ustedes para evaluar una plaza? ¿Cómo hacen ustedes para evaluar un cerro que forma parte de la ciudad? ¿O cómo hacen para evaluar un río o una playa? No hay manera de establecerle un valor, una evaluación determinada, y solamente se incorporan al patrimonio en forma cualitativa, es decir, están dentro de lo que es el ejido urbano de una ciudad, o dentro del territorio de una provincia o de una nación, pero para nada tienen una evaluación determinada. Contador. Sí. Sí, antes de que siga avanzando, hay una pregunta. Si los Sí. bienes de dominio público son susceptibles de embargo, por ejemplo, cuando los fondos buitres intentaron embargar la fragata Libertad hace algunos años. Lo que pasa es que la fragata Libertad no es un bien de dominio público, es un bien de dominio privado. Bajo ningún punto de vista, cualquier ciudadano puede acceder a la fragata, solamente acceden quienes reciben un servicio de parte de la Armada Argentina, o sea, quienes estudian, quienes trabajan, ¿no es cierto?, en la Armada, que prestan el servicio y que forman parte del servicio son los que pueden hacer uso de la fragata Libertad, pero no cualquiera. Los bienes de dominio público en general son, ya lo dijimos, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. A nadie se le puede ocurrir de que si Salta tiene una deuda, embargarle la Plaza 9 de Julio, por ejemplo, o embargarle, qué sé yo, el Parque San Martín, o el Parque Belgrano, o a la ciudad, si la ciudad tiene alguna deuda con una entidad financiera, supongamos, esa entidad financiera no se le va a ocurrir embargarle el Cerro San Bernardo. Son bienes, los bienes de dominio público son inembargables. Los bienes de dominio privado sí pueden llegar a ser afectados precisamente porque cumplen otro tipo de función, como habrá podido apreciar a partir de la explicación que estuve dando justamente de uno y otro bien. No sé si está clara la respuesta. Sí, sí, está clara. Otra pregunta es que, bueno, en los bienes públicos de dominio privado, ¿por qué están sujetos a prescripción? ¿Cómo? Los bienes públicos de dominio privado, ¿por qué están sujetos a prescripción?
¿Cuáles están sujetos a prescripción? Puso Los bienes, públicos privados. sí. O sea, hay bienes de dominio público y hay bienes de dominio privado del Estado. Son bienes del Estado, de dominio público y de dominio privado. Los bienes de dominio privado, estos sí pueden llegar a ser embargables. El Estado los puede explotar, enajenar, transferir, y pueden ser sujetos a prescripción también, ¿sí? Pueden ser prescriptibles. Y estos son los que se clasifican en bienes de uso, bienes de cambio y bienes de consumo. En general, los bienes de dominio privado, más allá de los inmuebles, la mayoría de los bienes estos son bienes de uso, fundamentalmente bienes muebles, rodados, equipamiento. Estos son bienes de dominio privado, forman parte del patrimonio de alguna de las entidades para la cual están afectados justamente para la producción de los servicios que presta esa entidad a la comunidad. Además de los bienes inmuebles que pueden pertenecer también a un determinado organismo, como estábamos dando el ejemplo de los inmuebles de la universidad, ¿verdad? Bueno, hay un criterio contable también de clasificación de los bienes del Estado, que acá se me corrió la placa, y que pueden ser clasificados, ¿no es cierto?, en bienes muebles del Estado, inmuebles en general, inmuebles en particular, y en ambos, bueno, acá esto poco se puede ver en la placa, pero en definitiva, los bienes muebles estoy tratando de verlo en la otra computadora para mostrárselo de mejor forma. El criterio contable de los bienes muebles del Estado podemos distinguirlo en dos: en los bienes muebles en general y en los bienes muebles en particular. Los bienes muebles en general están los disponibles, que pueden llegar a ser enajenables, y los no disponibles, que son inalienables por su situación jurídica, y los fructíferos porque procuran ingresos. Y los infructíferos no dan rentas ni generan gastos. Por otro lado, los bienes muebles en particular pueden ser de uso relativamente perdurable, consumibles, porque desaparecen con el primer uso, o materias primas que se transforman precisamente por la producción pública. Esa clasificación de criterio contable de los bienes del Estado está vinculado fundamentalmente a los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son aquellos dispuestos por la Secretaría de Hacienda en la resolución 50, y que son aplicables y que lo vamos a ver con algún mayor grado de detalle cuando veamos sistemas de contabilidad precisamente. La evaluación de los bienes que se establecen para el sector público lo define
precisamente esta resolución de la Secretaría de Hacienda, la 2595, que define las normas de evaluación de los bienes de uso, muebles e inmuebles, de los bienes de cambio y de los bienes inmateriales. Y está también la resolución 47 del 97 y 56 del 99, que fija como criterio de evaluación general para todos los bienes que se incorporan al Estado el del costo original, que lo ratifica también la resolución de la Secretaría de Hacienda que establece los principios de contabilidad finalmente aceptados de la 25/95. Y acá está un poco lo que preguntaban hace un rato sobre la inmunidad estatal en el embargo de bienes públicos. En el caso de los tribunales extranjeros, el Estado deudor puede ejercer su derecho a la inmunidad para evitar el embargo de los bienes radicados en el extranjero, y ese principio de inmunidad y de cortesía internacional no es absoluto. Se debe distinguir aquellos actos soberanos o actos de gestión. En general, los problemas de la deuda pública se consideran actos soberanos, no actos de gestión, aun cuando hay alguna jurisprudencia, fundamentalmente norteamericana, intentando cambiarle el concepto de acto soberano al tema del endeudamiento por acto de gestión, a los fines de poder embargarle bienes al Estado argentino por alguna deuda pública que pudiese tener, como puede llegar a suceder pronto también si entramos en default. Pero este es un problema no solamente con el Estado argentino, sino con buena parte de los estados nacionales, porque no es solamente el único país que puede entrar en default. Hoy por hoy está prácticamente en default el mundo entero, porque nadie está pagando la deuda externa que tiene, y todos los países del mundo tienen deuda externa en estos tiempos, digamos. Entonces, por esa razón, y un poco por la presión de los fondos de inversión, ¿no es cierto?, que son fondos muy poderosos, que funcionan dentro del sistema capitalista mundial, es que algunos juzgados norteamericanos, fundamentalmente de Nueva York, donde se radica en general la firma de la mayoría de los contratos de la deuda pública de los estados nacionales, no solamente el Estado argentino, esos juzgados pretenden modificar ese comportamiento. Pero mientras sea un acto soberano, no pueden embargarse. Ni los créditos que se reciban en el futuro, bienes de empresas públicas, reservas de Banco Central, atención a las exportaciones previo a la liquidación final. Esto es por una disposición que estableció la Convención de Viena del año 56, la no embargabilidad de los bienes afectados al servicio exterior. Profesor, hay una duda. Sí. ¿Cómo sería el caso de una retención de exportación en liquidación final? ¿Cómo sería el caso de qué? De una retención a las exportaciones previo a la liquidación final, que es el último puntito. Y el caso de las retenciones que generalmente se le hace a los productores agropecuarios que exportan y que el Estado argentino entonces retiene, y justamente en el momento de la retención vienen los acreedores y le embargan esa retención, ¿sí? Pero esto no es factible, no ha progresado ni ha avanzado esa posibilidad de embargar retenciones a las exportaciones previo a la liquidación final. Ustedes saben que cuando generalmente se efectúa una exportación de productos, supongamos, agropecuarios, donde están grabados por la retención, ¿no es cierto?, por una retención, como puede ser las exportaciones de soja, los productores agropecuarios, cuando van a hacer la exportación, cuando se va a hacer la liquidación final del valor de la exportación,
el Estado actúa, ¿no es cierto?, haciendo la retención correspondiente de un porcentual precisamente del valor de la exportación. Y es allí, en ese caso, acá en la Argentina, como en cualquier otro país del mundo donde funciona el sistema de retención de las exportaciones, a las exportaciones de un mínimo porcentaje como recurso del Estado, que eso funciona no solamente acá, sino en muchos países del mundo, hay acreedores que pretenden, ¿no es cierto?, embargar esos fondos del Estado cuando se está produciendo esa retención en la exportación. No sé si se interpreta la explicación. Sí, perfecto. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna Sí, consulta más? sí, preguntaron de antes, ¿qué pasaría en Sí. el caso de que de una expropiación por parte del Estado, si podría volver al patrimonio de la persona si el Estado lo tiene en desuso? ¿Cómo? Si el Estado realiza una expropiación de una, por ejemplo, del inmueble de una persona Sí. y lo tiene en desuso, si ese inmueble podría volver a ser posesión de la persona. Bueno, eso no tiene nada que ver con el sistema de administración de bienes patrimoniales, ¿no? Eso ya es materia de asuntos legales del código que tienen que ver con el Código Civil y Comercial. Es decir, son preguntas para hacerle a un profesor de Derecho, ¿no? No en esta materia. De todas maneras, puedo aplicar simplemente un criterio racional en el caso de que de una expropiación de un bien que no se le da el uso. Toda expropiación tiene un fundamento, tiene un origen, una justificación. Recordemos que además sale por ley. Cualquier expropiación que el Estado hace de un inmueble de particular se realiza, se efectúa a través de una ley que aprueba la legislatura. Y allí se fija el motivo por el cual se hace la expropiación, se da los fundamentos, y además se lo fija como condición, como condicionante a que esa expropiación funcione. Es decir, que se cumpla el objetivo para el cual ese inmueble ha sido expropiado. Si ese objetivo no se cumple, el original dueño del bien inmueble puede perfectamente iniciarle un juicio al Estado para que se lo devuelva al inmueble. Eso, aplicando simplemente, insisto, un criterio racional. Los detalles normativos, legales y aplicables, de legislación aplicable, ya le digo, no es materia de mi incumbencia. ¿Algo más? Sí, una consulta más. Bueno, usted había mencionado el Cerro San Bernardo. La pregunta es, en Córdoba, ¿el complejo Uritorco es privado? ¿Es porque el Estado lo vendió? No conozco en detalle. Pueden haber sido tierras privadas. Hay tierras que pudieron haber pertenecido al Estado, pero que el Estado las vendió en su momento. Eso corresponde a la provincia de Córdoba. No sé por qué son privadas. Probablemente no sean privadas, sean públicas, pero estén concesionadas. Ojo, en Córdoba hay muchas concesiones de obras, muchas concesiones de inmuebles para la explotación precisamente turística, pero no conozco en detalle, no conozco la situación del Cerro Uritorco. O pueden ser que sean tierras privadas. Acá hay gente particular y privada, empresas privadas que son dueños también de cerros y de sierras y de tierras que están ubicadas en zonas serranas. Y puede ser que algún cerro pertenezca a una firma privada. Ahora, yo estuve hablando estrictamente del Cerro San Bernardo porque es el que está pegado a la ciudad y eso es público, eso no es privado, nunca se vendió, forma parte del patrimonio de la ciudad capital, de la municipalidad de la ciudad de Salta, precisamente, que es la que tiene de alguna manera injerencia en su manejo. Aun cuando hay de reconocer
que allí la provincia comparte de alguna manera la ascendencia sobre ese predio, a tal punto que, bueno, ahí tiene instalado, ¿no es cierto?, lo que es el sistema de teleférico, que lo explota la provincia, no lo explota la municipalidad. Pero si somos estrictos en cuanto a quién pertenece, está dentro del ejido urbano y debería pertenecer a la municipalidad de la provincia, a la municipalidad de la ciudad de Salta, sí. ¿Algo más? No, no hay más consultas. Bueno. Los bienes que ingresan al Estado pueden ingresar por 3 motivos diferentes: adquiridos a terceros, mediante compras o adquisiciones, obtenidos a título gratuito o oneroso, o producidos por el propio Estado. Estos últimos, indudablemente, son las obras públicas, son producidos por el propio Estado. El Estado los valoriza a través de la obra que se realiza en ese predio, precisamente. Fíjense en que el Parque Belgrano era un predio nacional que se desafectó del uso del ejército, que justamente a través de la Agencia de Administración de Bienes la provincia logró la transferencia, y allí, ¿no es cierto?, además de hacer el complejo habitacional que está del Huayco, que está fijado ahí justamente al lado del Poder Judicial y frente casi a la sede de la universidad, se construyó el Parque Belgrano. Todo ese Parque Belgrano fue una construcción, una obra realizada por el propio Estado, que le dio una valorización muy particular y muy especial a ese original terreno que tenía, que la nación le había cedido a la provincia. Pero también están los bienes que se obtienen a título gratuito. Los bienes que se obtienen a título gratuito son bienes que en general el Estado recibe como donación, o muchas veces ni siquiera donaciones, sino que las personas aquellas dueñas de inmuebles que no tienen herederos, los bienes pasan en forma automática a pertenecer al Estado. De hecho, el Estado provincial tiene una serie de inmuebles, justamente, que fueron transferidas al Estado a título gratuito, sin ningún costo, precisamente porque las personas que fallecieron no tenían heredero. Entonces el bien quedó en manos del Estado. Hay varios inmuebles, inclusive en el centro, que el Estado le da la utilidad de concesionarla o darlos en comodato a organizaciones de bien público dedicados a la cultura, fundamentalmente, y que forman parte del Estado, que pertenecen al Estado provincial y justamente fueron obtenidas a título gratuito como consecuencia de esta situación. A título oneroso sería aquellas que se obtienen cuando el Estado compra inmuebles o, como el caso que se mencionaba hace un rato, expropia a través de una ley que saca la legislatura provincial. La normativa contable del sector público en materia de administración de bienes patrimoniales, ¿y alguna consulta, Rosario? No. Sí, acaban de hacer una pregunta. ¿Cómo se realiza la concesión? ¿De qué organismo parte el pedido? ¿Cómo? ¿Cómo sería, lo que entiendo es cómo sería el proceso de concesión de un servicio o de un bien? Servicio. ¿Pero a qué está referido? La verdad que no sé, solo preguntó cómo se realiza la concesión, de qué organismo parte el pedido. No, la concesión, seguramente el pedido parte de algún particular que presenta un proyecto para explotar alguna tierra pública y pide en concesión que se le otorgue el derecho a utilizar esa tierra pública para efectuar esa actividad que está proponiendo. Parte de un proyecto de iniciativa privada, si se quiere,
Eso lo vamos a ver en el sistema de contrataciones, más en detalle. No tiene mucho que ver con lo que estamos analizando hoy, ¿no? Con lo que estamos estudiando hoy. Pero esas concesiones surgen como consecuencia de proyectos de iniciativa privada que presentan particulares interesados en explotar algún inmueble en particular que pertenece al Estado, dándole alguna actividad que beneficie obviamente a la gente, que le brinde algún servicio a la gente. ¿Mm? Perfecto, contador. No, por ejemplo, el Hotel Termas. No, pero el Hotel Terma no es un bien. La concesión o no del Hotel Terma se hace a través de una decisión política. De hecho, el hotel hace muchos años que no está concesionado. El hotel forma parte de un organismo más del Estado provincial, que inclusive ni siquiera es una empresa del Estado, es un organismo de la administración central. El administrador del hotel está puesto por el gobernador de la provincia. No está concesionado el Hotel Terma, para nada. Perfecto. No, no hay más preguntas. Bueno. La normativa contable del sector público en materia de administración de bienes está fijada, como dijimos, en la resolución 2595, donde se establecen los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas generales de contabilidad para el sector público nacional. Y hay un manual de contabilidad también, con un catálogo de cuentas, asientos contables, que eso lo vamos a ver ya, como les dije hace un rato, cuando veamos el sistema de contabilidad. Pero les menciono que ese es el que, de alguna manera, fija normas para la evaluación y exposición de los bienes que forman parte del patrimonio del Estado. La ley 24.156 y el decreto reglamentario en el artículo 87 fijan justamente que el sistema de contabilidad gubernamental se ajustará a las unidades de registro primario en cada jurisdicciones, que entre otras tareas o actividades que en estos de registro primario está la ejecución presupuestaria, el inventario valorizado de bienes físicos, fundamentalmente eso. Y ese inventario valorizado de bienes físicos, en definitiva, sería el inventario de bienes del Estado. En cuanto a la evaluación, los principios de contabilidad generalmente aceptados plantean que las inversiones en bienes de uso se deben evaluar por su costo de adquisición o de construcción, o en su caso, por un valor equivalente cuando se reciban bienes de uso sin contraprestación. El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes, más los gastos necesarios para colocar el bien en su lugar y condiciones de uso, como esos gastos pueden ser fletes, seguros, derechos, gastos de importación, gastos de instalación, hasta que el bien sea puesto en marcha. El costo de construcción incluye también los costos directos o indirectos, tales como materiales, mano de obra, planificación, administración de obra, todos los incurridos o que se devenguen durante el periodo efectivo de la construcción. Esto en cuanto a evaluación de bienes. Los bienes recibidos en donación deben ser contabilizados a un valor estimado que represente el desembolso que hubiera sido necesario efectuar, o sea, un valor estimado en plaza, consultados a las inmobiliarias, a 2 o 3 inmobiliarias, y de allí se saca un valor estimado y ese es el valor en el que se incorpora el bien al patrimonio del Estado. Los bienes que están adquiridos en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de adquisición, y todos los costos de mejora, reparaciones mayores, rehabilitaciones que permitan extender la vida útil del bien, se capitalizan en forma conjunta con el bien existente o por separado, cuando ello sea aconsejable atento a la naturaleza de la operación realizada o atento también a las particularidades de ese bien que se está incorporando. En cuanto a exposición, los principios de contabilidad generalmente aceptados de esta resolución
de la Secretaría de Hacienda Nacional, la 25/95, establece que en materia de bienes, la exposición de los bienes de uso en estados contables reviste el carácter de activos no corrientes. Esto es un tema que ustedes ya lo manejan perfectamente, saben que los bienes de uso van registrados en activos no corrientes, correspondiendo a deducir de los mismos su amortización acumulada, como normalmente, o sea, son principios de contabilidad general que se aplican, en este caso, al sector público o a la administración de bienes, y cuando existan gravámenes o restricciones que afecten a esos bienes de uso, estos hechos deberán indicarse a través de la nota aclaratoria a los estados contables. Bien, con esto terminamos entonces de ver todo el tema de la evaluación, exposición y lo que es la administración de bienes. Y dejamos para último para analizar cómo este sistema de administración de bienes que estamos viendo en la clase de hoy está relacionado con los otros sistemas de administración financiera. Por ejemplo, el sistema de administración de bienes con el sistema de contrataciones está íntimamente vinculado. ¿En qué etapa? En la etapa en que es, ya sea a través de una adquisición de bienes, los bienes deban ser incorporados al patrimonio precisamente y registrados en el inventario del Estado, o bien también utilizando el sistema de contrataciones a través de un remate o subasta pública, algún bien pueda ser dado de baja del patrimonio del Estado. En ambos casos, para una alta de bien o para una baja de bien, interviene el sistema de contrataciones, que lo vamos a ver pronto, y que tiene los mecanismos de selección de seleccionar al contratista para efectuar precisamente o la compra o la venta de bienes. Con el sistema de presupuestario de presupuesto se relaciona en cuanto también a la posibilidad de una alta o baja de bienes, que en el caso de una alta de bienes va a estar establecido justamente en la etapa del devengado presupuestario, que es cuando se recibe el bien por parte del proveedor o contratista y que debe ser incorporado al patrimonio del Estado. También presupuestariamente va a tener incidencia una baja de bien, cuando ese bien dado de baja, declarado obsoleto, fuera de uso, sea vendido, y por ende eso forma parte, ¿no es cierto?, de lo que se denomina ingresos de capital en el sistema presupuestario y posibilita, por ende, un recurso al Estado. Y que en la etapa del percibido, cuando se perciba el dinero por la venta, será dado de baja definitivamente ese bien. En cuanto a tesorería, se relaciona también en el alta y baja de bienes del Estado, en los momentos en que la tesorería o paga por el bien en el sistema en la etapa de la ejecución del gasto del pagado, o percibe el dinero por el cual está vendiendo algún bien, en la etapa del percibido. Con el sistema de contabilidad, el sistema de administración de bienes está íntimamente vinculado. Su programa de administración de bienes, precisamente, está relacionado íntimamente con el CIDIF, que lo vamos a ver cuando veamos sistema de contabilidad, que es el sistema informático de información financiera de todo el Estado Nacional. Y con el sistema de inversión pública, precisamente porque el sistema de inversión pública lo que permite es verificar todo lo que se está invirtiendo. Recordemos que inversiones, nosotros la estudiamos bastante cuando analizamos el clasificador económico en la ejecución de gastos, de los gastos de capital. Allí están las inversiones precisamente. Y ya vamos a ver, cuando veamos sistema de inversión pública, que es allí
en esa etapa donde se incorpora esa inversión, ya sea en general obras públicas, a lo que es el patrimonio del Estado, y como bien decía en las filminas anteriores, en la evaluación de todo lo que se ha incorporado para la mejora de ese bien. Y por los sistemas de control, porque el sistema de administración de bienes permite, ¿no es cierto?, establecer no solamente lo que es el inventario del Estado, sino que los sistemas de control van a controlar precisamente que se realicen los inventarios anuales, que los bienes estén custodiados por los funcionarios responsables del mismo, que se hacen cargo, por otra parte, de esa responsabilidad, y donde le es aplicable, en el caso de que se produzca algún daño, algún bien del Estado, el Código Civil en todo lo atinente a la responsabilidad civil por daño al fisco que se pueda producir por parte de algún responsable de esos bienes. Bueno, hasta acá llegamos, chicos, en la clase de hoy. No sé si hay alguna consulta que quieran realizar, por favor, estoy a su disposición. Por el momento parece que no, porque no hay nada en el chat. ¿Qué bibliografía se podría utilizar? La bibliografía para este tema es recomendable la Chabayán. Ya les dije que a Chabayán pueden acceder a través de la biblioteca virtual, que en todo caso, Rosario, si pasásela de nuevo La publico de nuevo en la plataforma. Ok. el trámite para poder acceder a esa biblioteca virtual, por favor. ¿Eh? Perfecto. Después el cuestionario de los demás temas, ¿cuándo es? El viernes vamos a tener el cuestionario del sistema presupuestario y más adelante ya vamos a analizar lo que es tesorería, crédito público y administración de bienes, que van a entrar juntos también en otro cuestionario. ¿Sí? Sí. ¿Alguna consulta más? No, no hay más preguntas. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Vamos a comenzar el jueves con el sistema de contrataciones. Perfecto. Muy bien. Bueno. Nos estamos viendo. Adiós. Nos vemos, contador. Sí. ¿Qué?